Entonces se podría decir que su fallo estuvo en generalizar. Así es. Muy bien. Ahora, bueno, para llevar a cabo todo esto de la modalidad a distancia, obviamente eran necesarias ciertas herramientas tecnológicas. ¿En su casa existía disponibilidad de esto para facilitar el aprendizaje del niño? En un principio no. Teníamos el internet que tenemos en el celular, ¿verdad? Que contratamos a lo mejor los planes, pero no teníamos internet en la casa. Y pues cuando llegó la pandemia creo que fue una prioridad el poner el internet y el poner el cable para que el niño pudiera ver el aprenda en casa que ya le mencionaba. Uh-huh. Muy bien, entonces, ahora ya cuando usted adquiere, me imagino que buscó la manera de adquirir las plataformas digitales. ¿Hay algo que se tuvo que cambiar para poder disponer de ellas? ¿O se mantuvo con el celular como lo mencionaba con un plan? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Qué tuvo que hacer para atender a esta problemática que surgió? Tuvimos que contratar el internet y el servicio de cable, debido a que en el servicio de cable se transmitía el programa de Aprende en Casa. Y ya cuando el niño empieza con la educación a distancia ahora me mencionaba Meet y Zoom, si no me equivoco. Así es. ¿Desde dónde tomó estas clases? Las tomó desde la casa de su abuelita, a través en ocasiones cuando yo tenía que estar también conectada a mi trabajo, él estaba en mi celular o viceversa. Uh-huh. Y entonces considera que fue complicado, se le complicó más bien utilizar estas plataformas, ¿no? Sí, en un inicio yo creo que como todo lo que es nuevo tenemos que ver el funcionamiento, cómo funciona y adaptarnos, ¿verdad? A saber hasta a qué botón aplanarle para poder iniciar o unirnos a la clase. Yo creo que eso fue lo primero. Y lo segundo, pues enseñarle al niño a ser un poquito independiente para que cuando yo no pudiera estar con él apoyándolo, pues él solito pudiera unirse a las clases, apagar y prender el micrófono, que era lo que más problemática daba al principio. Ok, y ahora yéndonos a la rutina, que ya hablábamos a un inicio, ¿no? Un poquito de que había afectado, sobre todo por el tema de su trabajo. ¿De qué hay alguna otra forma que usted notara que afectó la rutina de enseñanza, tanto la rutina de usted como la de su pequeño? Mm, sí, yo creo que, como decía, fue un problema de organización. En ocasiones, pues queríamos a lo mejor tener una convivencia de familiar, ¿verdad? A lo mejor ver una película o darle tiempo a otras cosas que como familia hacíamos anteriormente. Y esto provocaba en ocasiones que nos atrasáramos con las actividades. Entonces había días que estábamos a la medianoche haciendo las tareas para que a otro día no se nos juntaran tantas. Muy bien. ¿Y en el tema de su hijo también afectó de alguna manera lo que usted consideraba que era el entorno natural de su niño, lo que normalmente hacía, que pues la mayoría de niños, no sé si sea el caso de su hijo, que es jugar, como que es lo que buscan mucho? Yo creo que sí, pero más que nada porque pues ellos van comúnmente a la escuela y allá estudian y para la casa se traen una o dos tareas, pero cuando llegó esta situación eran 4, 5, 6 actividades, entonces eran más actividades de las que estaban acostumbrados a hacer en casa. Entonces para ellos, pues, como lo decía, era una invasión hasta su privacidad, ¿verdad? Y una invasión a su tiempo de juego. A lo mejor el niño tenía los juguetes aquí, quería jugar, pero sabía que la maestra le estaba hablando en la computadora. De esa forma creo que sería. Muy bien. Y ahora, además ya hablábamos de la parte psicológica, de la parte emocional, que sí, vaya que encontró un cambio en lo que fue la afectación, la forma en la que se llevaba a cabo
el proceso emocional de su niño, sí vio que se afectó, pero de alguna otra forma encontró que afectara el comportamiento del niño, además de esto. Esta situación, Ujú. yo creo que sí. Por más que nada por el estrés. Si nosotros como papás teníamos el estrés y les poníamos las actividades con estrés, entonces a los niños les proyectábamos este estrés, ¿verdad? Entonces provocaba que el niño también estuviera estresado o tomara a lo mejor las instrucciones que le dábamos, a lo mejor lo sentía con violencia. Y entonces, ¿qué provocó este estrés en el niño? ¿Qué considera que hizo que actuara o que respondiera al estímulo de estrés? Pues como lo mencionaba, yo creo que fue la gran carga de trabajo, pero no porque fuera mayor a la que se hace comúnmente, sino porque se trasladó esa carga de la escuela a la casa. Ujú. Entonces, hablamos de esta carga, de esta invasión y aparte el estrés que ya ustedes tenían como padre, que provocó que el niño se estresara. Cuando el niño se estresa, ¿qué pasa? Bueno, pues hace las rabietas, ¿verdad? También a lo mejor avienta los libros y ya no quiere hacer nada. Yo creo que más que nada se bloquea y ya no quiere seguir con las actividades. Okay. Y en esto del bloqueo que menciona, ¿encontró ¿cómo le llamaré? ¿Algún cambio en la forma que aprendía entonces, o que retenía la información, o que trabajaba en sus actividades, en sus tareas, en comparación a antes de la pandemia? Sí hubo un cambio. Yo creo que cuando acudía normalmente a la escuela, pues venía contento, venía más emocionado, y cuando estuvimos ya en casa, con la modalidad a distancia, pues ya se le veía un poco aburrido, como lo mencionaba, estresado, en ocasiones a lo mejor desesperado, en otras pues no sabía qué hacer, a lo mejor no nos dábamos a entender. Ujú. Muy bien, y ahora en cuanto a la relación, ya hablamos de que con sus compañeros pues casi que fue nula. Ahora en cuestión del profesor, ¿usted considera que hubo cambios antes de la pandemia, después de la pandemia en cuanto a cómo se llevaba el niño, cómo se relacionaba y cómo se comunicaba con su profesor? Sí, yo creo que sí, porque al inicio de la pandemia fueron como 6 meses en los que se enviaba el trabajo y se enviaban las indicaciones para que los niños tomaran sus clases a través de la televisión. Entonces, pues pocas veces hablaban o veían a su maestro. Entonces, ¿cómo consideraría que fue la comunicación? Yo creo que fue escasa, pero a nivel personal, porque con los padres de familia sí se comunicaba a diario. Más bien yo creo que cambió. La comunicación que el maestro le daba en el aula a los niños, se trasladó con los padres de familia. Ok. Bueno, aquí finalizamos con las preguntas. ¿Hay alguna cosa que usted quisiera puntualizar o agregar a todo lo que ya me ha mencionado? Pues yo creo que no, Ujú. sería todo. Muy bien, entonces ya esto sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga una buena tarde. Igualmente, gracias.